Durante años hubo ideas que parecían imposibles. Por ejemplo, confiar en un desconocido para que te lleve a tu destino o reservar alojamiento en la casa de una persona que no conoces por internet. O incluso comprar sin entrar en una tienda en físico. Pero algunas empresas se atrevieron a desafiar esas creencias y cambiaron por completo el mundo de los negocios. Bienvenidos a la serie Negocios que rompieron barreras mentales. Hoy vamos a hablar de una aplicación que logró que millones de personas hicieran algo impensable: subirse al coche de un desconocido y pagarle para que ese desconocido te lleve a tu destino. Yo soy Montserrat, abogada en Derecho Corporativo y especialista en propiedad industrial. Y en este podcast te cuento las historias legales detrás de las marcas más famosas de todo el mundo. Esto es Legalmente Emprendedor. ¿Estás listo? Comencemos. Si creciste en los 90s o a principios de los 2000, seguramente recuerdas una regla de oro que los adultos nos repetían constantemente: no hables con extraños, no aceptes dulces de desconocidos y jamás te subas al coche de alguien que no conoces. Esa era una norma social, una regla no escrita pero profundamente instalada en nuestras mentes. Y durante décadas el transporte funcionó bajo este principio. Si querías moverte por la ciudad, tomabas un taxi autorizado, un autobús o el coche de alguien que sí conocieras, pero nunca, por ningún motivo, el coche de un particular que no conocieras. Claro, hasta que llegó Uber. La historia comienza en París, en el año 2008. Garrett Camp era un emprendedor canadiense y fundador de StumbleUpon. Se encontraba en la ciudad de París asistiendo a una conferencia tecnológica, donde casualmente también estaba Travis Kalanick. Era de noche, hacía mucho frío y, como suele pasar en las grandes ciudades, era muy difícil conseguir transporte. Así que ellos esperaron, intentaron parar automóviles, pero parecía imposible. Y ambos, estando frustrados, surgió una idea tan loca y aparentemente imposible. ¿Y si pudieras pedir un auto desde tu celular? En ese momento los smartphones apenas comenzaban a popularizarse y la App Store tenía solamente unos pocos meses de haber nacido. Pero la idea era sumamente poderosa. Solamente presionas un botón y un auto llegaba a ti, sin llamadas, sin esperar en la calle y sin negociar tarifas. Esa idea fue el inicio de lo que se llamaría Uber Cap. Así que cuando Uber lanzó su primera versión en 2010, no era desde luego como hoy en día lo conocemos. No había miles de conductores, no había autos económicos, era un servicio 100% exclusivo. Autos negros, choferes profesionales y tarifas mucho más caras que las de un taxi. Era un servicio premium para altos ejecutivos y personas con gran poder adquisitivo. Pero pronto se dieron cuenta de algo. El verdadero potencial, al parecer, no estaba en los automóviles de lujo, sino en los autos comunes. Y ese fue el verdadero punto de quiebre: permitir que cualquier persona con un coche se convirtiera en conductor. ¿Pero qué significaba esto? Sin concesión de taxis, sin flotillas, sin permisos tradicionales, solamente un auto, un celular y la app de Uber. Así que desde el punto de vista del negocio, la idea era brillante. Porque claro, Uber no tenía que comprar autos, no tenía que contratar choferes y tampoco tenía que tener flotillas. Básicamente era una empresa sin inventario. Pero desde el punto de vista legal, era una bomba de tiempo. Y es que antes de Uber, la simple idea de subirte a un coche de un desconocido por dinero era impensable. Eso no era transporte, era peligroso. Pero Uber introdujo algo revolucionario: un sistema de confianza digital. Así que por primera vez veías la foto del conductor, sabías su nombre. Además, conocías la calificación que les habían dado otros usuarios. Veías su ruta en tiempo legal. El pago era automático.
No había negociación, no había incertidumbre y eso cambió toda la perspectiva del negocio. Las personas dejaron de confiar en la empresa y comenzaron a confiar en el sistema detrás de la empresa. Así que después de San Francisco, que es donde originalmente nació Uber, comenzó a expandirse de manera exponencial. Primero a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, y luego a Londres, París, Berlín, Ciudad de México, y después, bueno, prácticamente a todo el mundo. En menos de una década, Uber estaba en cientos de ciudades y valía miles de millones de dólares. Y bueno, para muchas personas, desde luego, era un ingreso extra o una solución temporal, o incluso hasta su principal fuente de ingresos. Así que mientras muchos celebraban, una batalla se estaba cocinando. En muchas ciudades, los taxistas habían invertido muchísimo dinero en concesiones, licencias, seguros especiales, regulaciones estrictas y de pronto llega Uber y sin nada de eso. Así que en ciudades como París, Madrid, Londres, Ciudad de México y Nueva York hubo grandes protestas, además de bloqueos, quemas de automóviles y demandas colectivas. Por supuesto, los taxis decían, es que esto es competencia desleal. Y sí, tenían un argumento muy fuerte. Los taxistas seguían reglas que los de Uber no. Sin embargo, Uber respondió con una estrategia legal muy clara y un argumento sólido. No somos una empresa de transporte. Somos una empresa tecnológica. Y a ver, ese argumento parecía muy simple, pero tenía enormes consecuencias legales. Porque si Uber era en sí un transporte, tenía que cumplir desde luego las mismas reglas que los taxistas. Pero si Uber era una empresa tecnológica, las reglas del juego cambian por completo. Y bueno, ese debate llegó a los tribunales de básicamente todo el mundo y obligó básicamente a todos los países a crear nuevas leyes sobre las plataformas digitales. Pero si creías que ese fue el mayor problema legal, estás muy equivocado. El mayor conflicto legal de Uber fue con sus propios conductores. ¿Ustedes qué creen? ¿Los conductores son socios o son empleados? Digo, porque si eran empleados, Uber debía de pagar seguro social, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones y bueno, prestaciones laborales. Pero las reglas cambian si son socios independientes, ya que al ser socios independientes, Uber solamente funge como un intermediario. Y claro que sí, este esquema provocó muchas demandas en gran parte del mundo. En algunos países, los tribunales dijeron que sí eran empleados. En otros países dijeron que no. Y hasta el día de hoy, ese debate sigue abierto. Así que ¿ustedes qué opinan? ¿Son empleados o son socios independientes? Cuéntame en los comentarios. Y bueno, cuando Uber ya era una empresa valuada en más de 60,000 millones de dólares, comenzaron a surgir ahora problemas internos, ya que comenzaron a filtrarse reportes de acoso laboral, cultura corporativa agresiva, conflictos con autoridades y prácticas empresariales algo cuestionables. Y desde luego, todo esto llevó a una crisis interna. Así que en el año 2017, el consejo directivo tomó una decisión que realmente impactó. Travis Kalanick, cofundador y CEO de Uber, tuvo que renunciar, ya que la empresa necesitaba con urgencia un cambio de imagen y de cultura. Y bueno, sí, fue una elección bastante dura, ya que en efecto, una empresa puede tener una idea brillante, pero si su liderazgo falla, todo se empieza a tambalear. Así que después de la salida de su cofundador, Uber comenzó a cambiar. Se enfocó en cumplir las regulaciones, mejorar su reputación y expandir nuevos servicios. El día de hoy, Uber no solamente es un transporte, ya que también es Uber Eats, entregas, movilidad eléctrica y soluciones logísticas. Así que sí, pasó solamente de ser una aplicación polémica
a convertirse en una de las aplicaciones más influyentes en todo el mundo. Y bueno, Uber evidentemente no inventó autos, no inventó el transporte y claro, no inventó apps. Lo que hizo fue mucho más profundo que eso. Cambió una creencia social. Logró que millones de personas confiaran en desconocidos gracias a la tecnología. Ojo, esto no significa que tu seguridad esté 100% garantizada. Siempre tienes que tener mucho cuidado al tomar la decisión de subirte o no subirte a un Uber. Pero bueno, además demostró algo sumamente clave para cualquier emprendedor. A veces la mayor barrera de un negocio no es el dinero, ni la competencia, ni la tecnología. La mayor barrera suele estar muchas veces en la mente de las personas. Así que si vas a innovar en un sector tan regulado, prepárate, porque posiblemente tendrás muchos conflictos legales. Y es que el marco legal puede tardar a lo mejor muchos años en adaptarse a la innovación. Y sí, quizás tu modelo laboral pueda ser tu mayor riesgo jurídico. Y además recuerda, la reputación del fundador impacta directamente en la empresa. Y desde luego, un buen producto no sustituye a la buena estrategia legal. Uber no solamente creó una aplicación, creó una nueva forma de poder confiar en los demás. Y desde luego, obligó al mundo entero a poder replantear sus leyes. Así que si necesitas de una asesoría legal, puedes encontrarme en Instagram como Código Creativo Legal, que estaré feliz de ayudarte a proteger tu negocio. Yo soy Montserrat y esto fue Legalmente Emprendedor. Nos vemos el próximo viernes con más episodios de grandes marcas y muchas lecciones legales que te pueden servir siendo emprendedor. Nos vemos.